Y seguimos con más noticias de Latinoamérica. Hasta ahora vamos a establecer un contacto directamente hasta Santiago de Chile para hablar con nuestra compañera Lucía López los temas más destacados del día. Buen día, Lucía, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Cinzia? Sí, hay varios temas que están dando vuelta. Uno de ellos tiene que ver con el crimen del teniente venezolano. ¿Te acuerdas? El ex militar venezolano, Ronald Ojeda, un opositor al régimen de Maduro, que fue secuestrado en febrero pasado aquí en nuestro país y luego su cuerpo encontrado en un crimen que originalmente se calificó desde la Fiscalía como un crimen con un móvil político, dada el descarte de diversas hipótesis relacionadas con secuestros que originalmente se plantearon en la investigación. Ahora, ¿cuál era el vínculo que pudiera tener el régimen directo de Nicolás Maduro en este asesinato? Era algo que, a juicio de la Fiscalía, estamos hablando en abril del año 2024, cuando se informó de esto, era algo que Venezuela tendría que demostrar, que no estaba directamente involucrada a partir de la cooperación que pudiera hacer precisamente en materia de investigación. En la jornada de ayer, el fiscal jefe metropolitano sur de ECO, que es el equipo de crimen organizado y homicidios, Héctor Barros, en una conversación con Radio ADN, fue muy claro respecto de lo que él piensa es la injerencia del gobierno venezolano en el crimen de Ronald Ojeda, y te invito a escuchar lo que dijo precisamente en esta entrevista que realizó en Radio ADN. Nosotros, o al menos en lo personal, yo sigo sosteniendo que es un delito político, en términos en que el perfil que tiene la víctima, en este caso Ronald Ojeda Moreno, es un perfil político, y por lo tanto no hay otra forma de poder clasificarlo toda vez que, o de calificarlo toda vez que no tuvimos, como mismo usted dice, una solicitud de rescate, que es lo que hace el Tren de Aragua. El Tren de Aragua lo que busca, y por eso yo hablaba de los mercados ilegales hace un rato atrás, lo que busca es justamente generar recursos. Esta es una empresa, pero es una empresa criminal, por lo tanto la empresa criminal lo que necesita es generar dinero. En todos los secuestros que hemos tenido, y en secuestros con homicidio, han habido solicitudes de pago por la liberación, y si no logran esos pagos, terminan matando a las personas. Acá no hubo ninguno. De hecho, ¿Pero qué hubo acá? ¿Un sicariato? Acá lo que hubo es una contratación del Tren de Aragua para efecto de secuestrar y asesinar finalmente a Ronald Ojeda. La preparación que vimos en aquel hecho es una preparación que nunca se vio en las actuaciones que hizo el Tren de Aragua. ¿Y encargado por quién? Claro. Nosotros, lo que yo le puedo decir en este momento, que lo que nosotros estimamos que está detrás de este hecho el gobierno venezolano. Bien, así hablaba entonces el fiscal Héctor Barros, ¿no, Lucía? Haciendo fuertes declaraciones que sin duda dan un paso más allá en todo este caso. Sí, claro que sí. Pudiera parecer que es lo mismo que se dijo en abril pasado. De hecho, el subsecretario de Interior, Luis Cordero, ayer, después de las declaraciones que dio en el marco de la investigación del caso Monsalve, la comisión investigadora en el Congreso, decía, esas declaraciones ya las dio el fiscal Héctor Barros el año pasado, pero no es lo mismo. Lo que dijo Héctor Barros, el fiscal jefe ECO, y que está liderando la investigación, en ese entonces fue que era un móvil político. ¿Cuál era el origen del crimen? ¿Quién lo había encargado? Era otra cosa, y revelar entonces si el gobierno de Maduro estaba directamente involucrado era parte de la investigación, y algo que el gobierno venezolano debía demostrar con su colaboración, que no estaba precisamente vinculado a este crimen. En ese sentido, en aquel entonces, quien encabezaba la Subsecretaría de Interior, Manuel Monsalve, dijo, Venezuela está a prueba. Me acuerdo de esas declaraciones claramente, porque se refería a la colaboración que prestara precisamente para esclarecer este crimen, y que esa colaboración entonces iba a determinar cuán o no involucrado estaba, si había una relación directa. Lo que dice ayer el fiscal Barros avanza un poco más, y es claro en señalar que el crimen habría sido encargado por el régimen de Maduro directamente. Eso ya es distinto. No es solamente un móvil político. Cuando uno dice móvil político, puede no estar directamente, aunque se especulaba, pero claramente había un vínculo, digamos, con Maduro, pero no necesariamente estaba el gobierno de Nicolás Maduro detrás.
Lo que dice el fiscal Barros avanza en esa línea, que sí es el gobierno de Nicolás Maduro el que está involucrado. Para él es bastante claro y señala cuáles son los argumentos que tiene para decirlo, ¿no es cierto?, respecto de los móviles que hay detrás y de cómo se organiza este crimen. Y señala: nosotros no hemos visto la manera en la que funciona y que se opera este crimen, y recordemos que ya hay varios detenidos además, incluso desde Colombia, Costa Rica, se han ejecutado órdenes de extradición precisamente con personas involucradas en este crimen, y varios de ellos ya se encuentran detenidos, quienes participaron tanto del secuestro, un secuestro en el que se vistieron de personas de la Policía de Investigaciones de Chile para sacar a Ronald Ojeda de su departamento, como otros que habrían realizado el asesinato, el crimen. Bueno, la investigación ha avanzado bastante rápido, como ha señalado también el propio fiscal Barros en esta entrevista con Radio ADN, para las características del crimen y la poca colaboración que ha habido también respecto de los ciudadanos venezolanos involucrados. Y en ese sentido es que el fiscal Héctor Barros señala que son crímenes completamente distintos a los que realiza el Tren de Aragua y completamente distintos también a los crímenes relacionados con secuestro, con extorsión, donde se piden dinero habitualmente, que ese es el trabajo del crimen organizado. Él decía en esta entrevista: es una empresa criminal, pero es una empresa y lo que buscan es ganar dinero. En este caso, sus integrantes lo que hacen es trabajar por encargo. Y el encargo habría venido a juicio de la estimación que hace el fiscal Barros directamente del gobierno de Nicolás Maduro. Ha habido reacciones ya, y la primera y más importante, por supuesto, viene de la propia familia de de Ronald Ojeda. El abogado Juan Carlos Manríquez, que representa a la viuda y a la familia de Ojeda, nos envió esta declaración para que la escuchemos respecto de cuáles son los pasos a seguir tras una declaración como esta. Lo que comentó hoy el fiscal regional sur, don Héctor Barros, respecto a su convicción en relación con la intervención del gobierno venezolano detrás del crimen de Ronald Ojeda, a nuestro juicio es una aseveración seria que debe corresponder al análisis de la carpeta investigativa y del conjunto de todos los elementos hasta ahora reunidos. Como parte querellante, nosotros estimamos que de seguir avanzando y profundizándose en esta tesis, es ineludible que tanto la Comisión de Expertos contra la Tortura en Venezuela, la Organización de Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a su vez, después de 2 visitas in loco a Venezuela, la Corte Penal Internacional a través de su Fiscalía comiencen a adoptar eventualmente decisiones mucho más enérgicas y rigurosas. Además de seguirse comprobando que nuestra soberanía e integridad fue violentada para sustraer de Chile y asesinar a una persona sujeta a protección bajo las reglas del derecho internacional, es una confirmación extremadamente grave que puede incluso comprometer la responsabilidad de Chile ante la comunidad internacional. Así hablaba entonces el abogado de la familia Ojeda, justamente Lucía, a lo que hacía referencia, ¿no? Las reacciones que ha provocado las declaraciones del fiscal Barros. Sí, claro que sí. Respecto a la decisión, porque se ha difundido también la posibilidad de un acceso a cortes internacionales por parte de la familia de Ronald Ojeda, lo que hay que precisar es que las cortes internacionales actúan una vez que el Estado ya ha agotado todos los trámites. Esta es una investigación que está en curso, hay muchas cosas todavía que el Estado chileno, a través de sus instituciones, en este caso la justicia, tiene que avanzar, por ende recurrir a cortes internacionales todavía. Para, por ejemplo, denunciar al Estado chileno es un paso muy adelantado. Y de hecho, insistimos, el Estado chileno a través de sus instituciones están actuando. Otra cosa es adjuntar este antecedente una vez que se haya confirmado y resuelto por la justicia efectivamente el origen del crimen a los organismos internacionales que mencionaba Manrique como antecedentes precisamente para la persecución, por ejemplo, de los vinculados al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela en el marco del sistema internacional de justicia. Bueno, eso es lo que veremos suceda más adelante. También entendemos son repercusiones importantes para los propios organismos chilenos y vamos a ver de qué manera esto también genera nuevas reacciones y por supuesto nuevas reacciones de la comunidad venezolana también ante la confirmación, al menos por parte del fiscal, de la persecución en otros países por parte del
régimen de Nicolás Maduro, de sus opositores, que recordemos es un tema muy sensible en nuestro país también, porque tenemos casos emblemáticos nosotros de la dictadura de Augusto Pinochet, con crímenes cometidos a exaltos funcionarios en Argentina, en Italia, en Estados Unidos, que significaron no solamente un golpe muy fuerte para nuestro país y para nuestra historia también, sino que asimismo un golpe fuerte respecto de la condición en la que se encontró Augusto Pinochet frente al mundo, ¿no es cierto?, que no lo han recibido en ninguna parte y que luego también pudo ser detenido precisamente por estos crímenes de lesa humanidad, más allá de todo lo que tiene que ver con la soberanía, con pasar a llevar la soberanía de cada uno de los países, Cinzia. Sí, Lucía, y que totalmente más allá de la soberanía de los países, ¿no? Habla de cómo ha trascendido de tal manera el Tren de Aragua a un punto que un venezolano no pueda sentirse seguro ni siquiera cuando se va a otro país, ¿no? Buscando precisamente algún tipo de garantías, ¿no? Así que también hay que estar atentos entonces con lo que representa y el crecimiento del Tren de Aragua en Chile, que también es un tema susceptible para tu país, como lo había mencionado. Sí, claro que sí, Cinzia, solo que aquí hay que hacer esa salvedad. El Tren de Aragua actuando como contratado por el régimen de Nicolás Maduro, según lo que ha señalado el fiscal jefe de ECO, Héctor Barros, que es y eso es lo preocupante. Es el régimen de Nicolás Maduro usando el Tren de Aragua, lo que explica también la poca colaboración en la investigación, lo que explica lo que ha hecho también y las negociaciones de Nicolás Maduro probablemente con los propios líderes del Tren de Aragua, cuando por ejemplo interviene Tocorón y no se les encuentra a los líderes. ¿Cuáles son las negociaciones que hay detrás precisamente con el propio Tren de Aragua para que este actúe de la mano del régimen de Nicolás Maduro, perpetrando crímenes políticos, ya no relacionados con el crimen organizado, narcotráfico, contrabando de ambas, no, crímenes políticos en otros países? Así es, Lucía, un caso que sin duda será ampliado en las próximas horas. Desde DNews estaremos muy atentos entonces para llevarle a toda América los detalles de este caso que, como bien tú dices, alarma. Gracias por este contacto, Lucía. Adelante, Chinzo.